Bueno, continuando con los temas, ahora vamos a hacer la osteoartritis. Bueno, la osteoartritis es una enfermedad de degeneración del cartílago, ¿sí? El cartílago articular depende de muchas cosas. Uno, de lo que es el recambio de la matriz articular. Otro es mediado por la multitud de complejo autocrino y paracrino de los factores anabólicos y catabólicos que lleva a los condrocitos a una reparación, remodelación o proceso catabólico. Un cartílago normal es un tejido avascular, alinfático y aneural, liso y elástico a la vez. Permite absorber para disparar uniformemente la fuerza compresiva a través de la articulación. Aquí vemos la estructura del cartílago. Existe una superficie tangencial que llega al 20% de todo su espesor. Existe una parte medial que es la parte más extensa con un 60% en la población, y existe una parte profunda con un 30%. Luego existe la parte calcificada del cartílago y el hueso subcondral, y más al fondo lo que es la superficie ósea, ya la matriz ósea. Entonces, dentro de esta superficie articular del cartílago existen condrocitos, que van a ser unas células mononucleares que van a estar agrupadas y van a producir las sustancias químicas, proteínas básicamente, para nutrir al cartílago y mantenerlo hidratado. Entonces, los constituyentes del cartílago articular son dos: los condrocitos y la matriz del cartílago, ¿sí? En la matriz del cartílago van a estar lo que produce el condrocito, lo que son el colágeno, ¿sí? El colágeno, que van a estar distribuidos por acá, y los proteoglicanos. Ahora, los componentes normales del cartílago, en un 80% va a estar compuesto de agua, ¿sí? Componentes mayores de la matriz, el 90% del peso seco es proteoglicanos y colágeno, ¿sí? Los condrocitos, 1 a 2% de volumen. Y existen otros factores importantes que básicamente son metaloproteinasas de la matriz, MMPs, la colagenasa básicamente, inhibidores de las enzimas, inhibidores de tejidos de metaloproteasas, las TIM, ¿sí? Entonces, estas son enzimas que en sí van a estar en equilibrio, las metaloproteinasas y las inhibidores de la metaloproteasas, la MMPs y las TIMs. Los condrocitos, como les había mencionado, llegan a un volumen del 2% del total del cartílago. Son biosintéticamente activos, pero relativamente quiescentes. El cartílago está las 24 horas en actividad, ¿sí? Aunque no se vea la actividad externamente. Produce los condrocitos proteoglicanos y una pequeña cantidad de colágeno. Y también son fuente de enzimas e inhibidores de enzimas. Organización estructural: el colágeno, los proteoglicanos y otras proteínas representan el 20% del peso del cartílago. El colágeno representa el 60% del peso en seco, y el colágeno más frecuente, existen 9 tipos de colágenos. La del cartílago es de tipo 2. El colágeno tipo 2 es el colágeno del cartílago. Y los proteoglicanos son la segunda más grande proporción de fase sólida en el cartílago articular y representa del 5 a 10% del peso seco. Los proteoglicanos tienen la función hidrofílica y polar. Los componentes son glucosaminoglicanos, proteínas del core unidos a los GAGs para hacer proteoglicanos, y el ácido hialurónico, unión no covalente. Les menciono por qué estos proteoglicanos, porque dentro del tratamiento ahora está en boga lo que son la glucosamina, el ácido hialurónico y el iononato sódico, que son componentes, si se dan cuenta, del cartílago, que hace falta cuando ya un paciente tiene osteoartrosis. Componentes de los proteoglicanos: glicosaminoglicanos, los GAS, ácidos mucopolisacáridos,
que son las condritinas, heparinas, queratansulfato, ¿sí? En las proteínas del core unidos a los GAGs, los glicosaminoglicanos para hacer proteoglicanos, es ácido hialurónico para hacer uniones no covalentes y muchos cartílagos comunes son agreganos, ¿sí? Acá vemos toda la estructura de lo que son las fibras de los proteoglicanos, ¿sí? Es una proteína muy grande. El colágeno tipo 2, que es la principal, principal estructura del cartílago. También existe el colágeno tipo 11 y 9, pero la más frecuente y principal es la 2. 11 y 9, no recuerdo. La principal función del cartílago normal críticamente depende de la composición de la matriz extracelular, ¿sí? El colágeno tipo 2, la 9 y la 11 provee una red de fibras en tercera dimensión, las cuales inmovilizan los proteoglicanos y limitan la extensión de su hidratación. Cuando el cartílago comprime el agua y los solutos son expresados bajo fuerzas repulsivas derivadas del balance de los proteoglicanos, son palizados, ¿sí? La función del cartílago normal es la rehidratación, restauración de la forma del cartílago. Lo importante es la carga y la descarga. Es importante para el intercambio de proteínas de la matriz y los condrocitos. Y los condrocitos usualmente reemplazan la pérdida de la matriz y las macromoléculas durante el recambio normal. Entonces, los condrocitos secretan proteínas degradativas, las cuales son responsables para el recambio de la matriz. También incluyen colagenasas, que es la metilproteinasa 1, y las gelitanasas, que son la MP2, y las extremolicinas, que es la MMP3, que son agrecanasas, ¿sí? El metabolismo del cartílago está altamente regulado con síntesis y degradación de componentes de la matriz. Como se dan cuenta, hay síntesis y degradación. Es una sustancia altamente activa, pero a la vez quiescente. El equilibrio entre el anabolismo y catabolismo está a favor de la degradación de la osteoartrosis. Cuando hay un desequilibrio entre el anabolismo, hay más catabolismo que anabolismo, lo que sucede es la osteoartrosis, que es una disrupción de la integridad de la red del colágeno que ocurre tempranamente y reduce el hinchazón de los cartílagos. Eso es básicamente lo que ocurre en una osteoartritis. Hay una degradación del cartílago. Si es que esa degradación no solo es una desfibrilación o fibrilación de la superficie, tanto longitudinal, sino también vertical, y llega ya a la fase más profunda del condrocito, llega a la parte del centro de la estructura del cartílago, como vemos acá. Si llega la erosión a este nivel, a la parte media, que es el 60%, ya no hay vuelta atrás. El cartílago es irrecuperable, pero si es solamente tangencial superficial, ese cartílago se logra recuperar o enmendar. Pero cuando ya es mucho más severo, llega a la parte media, ya no es recuperable. Por otro lado, los mecanismos responsables para la degradación no solo son las enzimas, las catalasas que hemos visto ahí, sino también que existen macrófagos sinoviales activados que reclutan polimorfonucleares y establecen lo que es la sinovitis. Es por eso que actualmente la artrosis lo llamamos osteoartritis, porque hay una pequeña actividad inflamatoria, tanto de macrófagos, polimorfonucleares, citoquinas, ¿sí? Aquí vemos los cambios sinoviales dentro de un paciente que se le ha hecho artroscopía, cuya sinovia hay bastante inflamación, hay una infiltración de linfocitos. Si es que la artrosis no hubiera inflamación, no debería haber esta infiltración de linfocitos, por eso actualmente llamamos osteoartritis. Las citoquinas proinflamatorias y autoinflamatorias, que también están inmersas en lo que es la OA, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, parecen ser las mejores citoquinas involucradas en la OA,
que son las más inflamatorias que existen, también la interleuquina 6 y la interleuquina 8, 11 y 17. Todas estas también están en la AR. Aquí vemos, por ejemplo, en un esquema de lo que es la parte inflamatoria de la osteoartritis. Aquí vemos la parte del hueso y esto es la parte de la sinovia. La sinovia hace un acúmulo de linfocitos. Estos linfocitos van a liberar factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 8, otras interleuquinas, van a activar y van a aumentar lo que es la presencia de las metaloproteasas, y estas metaloproteasas lo que van a hacer es degradar el cartílago. Estas metaloproteasas lo que van a ser producidas por los condrocitos, ¿sí?, que están en la matriz del cartílago. Y estas a su vez van a producir interleuquina 6, interleuquina 8, que va a aumentar la inflamación, va a aumentar los polimorfonucleares. Y por otro lado tenemos que va a haber una activación de estos interleuquinas, van a unirse a receptores de osteoclastos que van a estar al costado del cartílago, y estos osteoclastos lo que van a hacer es erosionar. También hay un poco de erosión del cartílago. Citoquinas involucradas, las ya mencionadas, proteoglicanos, ¿sí? El cartílago articular, como vemos, es tridimensional, está hidratada, está compensada las fuerzas tanto longitudinal, vertical, horizontal, tridimensional. Es tan fuerte el cartílago articular que no debería dañarse salvo causas extremas. Acá vemos la fuerza externa que viene hacia el cartílago, y lo que hace es comprimir y lesionar lo que son la estructura de los proteoglicanos, los glicanos, y lo que hace es deshidratar, disminuye la cantidad de agua, lo deshidrata y empieza a lesionarse el tejido. Entonces existe un desequilibrio entre lo que es el tejido y lo que es la fuerza dentro de lo que es el cartílago osteoarticular. Hay una normalidad en el tejido articular o del cartílago, y hay una normalidad en la reparación. Aumento de lesión con disminución de la reparación. Por lo tanto, se produce la osteoartrosis o osteoartritis. Entonces, cambios macroscópicos: ablandamiento, hinchazón del cartílago inicialmente. Más agua es absorbida por los proteoglicanos, el cartílago es considerablemente diluido. Aquí, miren, la estructura se llena de agua, el cartílago se llena de agua y hay disruptura, hay lesión de las fibras proteínicas. Fibrilación, que lo hemos visto ahí, y externamente, macroscópicamente, con la artroscopía vamos a ver estas fibras de acá, que se van a parecer semejante a lo que es a la carne cuando comemos cangrejo, a la carne del cangrejo, medias fibrilares, blanquecinas fibrilares que van a estar flotando en el cartílago. Erosión del cartílago, pérdida progresiva del cartílago, última pérdida de las capas delgadas del cartílago, ¿sí? Vista rústicamente de la cabeza femoral de un paciente en estadio 1 de una osteoartrosis. Muestra un área completa de pérdida de cartílago, ¿sí?, con pulimento o eburnación del hueso evanescente, ¿sí? Es una lesión muy marcada. Y esto es una posición de la superficie eburnada de una unión osteoartrítica. Muestra en la superficie ósea focal necrosis medular, ¿sí?, por acá, ¿sí? Macroscópicamente se ve como un área amarilla, ¿sí?, por acá, ¿sí? Y mire esta erosión del cartílago, ¿sí?, deshilachado. Y estos ya son lesiones anatomopatológicas macroscópicas, ¿sí? Efusiones sinoviales debido a sinovitis sí hay. Hay artritis, efusiones sinoviales en rodilla, en cadera, producto de una artrosis, ¿sí? Simulación osteoblástica, intento de reparación. Estos son cambios macroscópicos en la fase 5. Bajo la base de un cartílago dañado hay una esclerosis subcontral, lo vemos en los rayos X, la línea blanca.
Esto es una simulación osteoblástica. El cuerpo intenta reparar lo ya dañado, ¿sí? Alrededor del borde de la unión del labio del hueso hay osteofitos fibríticos óseos, ¿sí? Esto es una articulación normal con cartílago, sinovia, bolsa sinovial, cápsula sinovial, el hueso, y esto con osteoartritis, ¿sí? Acá hay una lesión del cartílago, la parte irregular, esclerosis subcondral, alteraciones óseas, inclusive quistes óseos, alteración de la sinovia, ¿sí? Sinovitis, hipertrofia sinovial también hay, ¿sí? No solo hay hipertrofia sinovial en la AR, sino también en la osteoartritis. Cambios macroscópicos, en resumen: primero, ablandamiento e hinchazón del cartílago, luego la fibrilación, luego la total ruptura de las placas, eburnación, quistes subcondralos, esclerosis subcondral y formación osteofítica. Cuando nosotros vemos esclerosis subcondral en la placa, que generalmente es en la etapa grado 1 y 2 de Kellgren y Lawrence, que lo vamos a ver en adelante, miren, ¿en qué etapa ya estamos? En los cambios macroscópicos, no microscópicos. Es ahí que debemos ya iniciar el tratamiento. Formación osteofítica ya es muy tardío. El cartílago, cuando ya está acá, no hay cartílago para recuperar. Entonces, la osteoartrosis para estudios epidemiológicos se define de acuerdo a una definición patológica, radiográfica, clínica. La radiología como estándar es de referencia, ¿sí? El diagnóstico de artrosis es clínico y radiológico. Los grados, según Kellgren y Lawrence, son 5 grados, ¿sí? 0, 1, 2, 3 y 4. Osteofitos, la aparición de estrechamiento del espacio articular, esclerosis y quistes y deformidad son las características clínicas más, características anatomopatológicas o radiográficas más prevalentes. Y la medida directa del espacio articular. Eso es un índice muy, muy importante que debemos hacer en la clínica. Entonces, la osteoartritis de manos, básicamente, lo vamos a ver como se muestra en la imagen. Esto ya es una osteoartritis avanzada. Es más, este paciente ya no presenta dolor porque ya pasó su periodo activo. Aquí vemos los cambios característicos de los pacientes con OA de manos, que son los nódulos de Bouchard, que son los nódulos proximales, y los nódulos de Heberden, que son los nódulos distales, de acuerdo al orden del abecedario. La B de Bouchard, la H de Heberden, ¿sí? Este paciente generalmente empieza la patología con aumento de volumen y de dolor y rigidez matutina en las manos y en estas articulaciones interfalángicas proximales e interfalángicas distales con mucho dolor. Después sucede lo que ya hemos visto: ablandamiento, fibrilación, ruptura, eburnación, quistes subcondrales, esclerosis subcondral y formación osteofítica. Acá ya hay formación osteofítica, es demasiado tarde para actuar con este paciente, ¿sí? Por eso hay que basarnos básicamente en la edad del paciente, en la clínica del paciente, para empezar el tratamiento, antes que sea muy tarde. Entonces, según la escala de Kellgren y Lawrence, existen 5 grados: 0, 1, 2, 3 y 4. 0 es normal, 1 dudosa, 2 es mínima, 3 es moderada y 4 es severa, como lo vamos a ver acá. Grado 1, dudosa. El espacio articular aparentemente está conservado, ¿sí? Posibles osteofitos pequeños. En el grado 2, osteofitos pequeños, como vemos acá, y la disminución de espacio articular leve. Aquí los osteofitos ya son moderados, grandes, el espacio articular bien marcado, ¿sí? Y esclerosis subcondral. Y en el 4 grado ya es severo, grandes osteofitos, marcada disminución de espacio articular con esclerosis subcondral acá. Y generalmente los pacientes ya en grado 4, estéticamente se va a ver en valgo ambas piernas, ¿sí? Y según los criterios del ACR, el diagnóstico de artritis o osteoartritis se hace presencia de dolor
edad más de 50 años, rigidez matutina menos de 30 minutos, crepitación de la articulación evaluada, hipertrofia articular y ausencia de inflamación. Quiere decir BCG menos de 20 o PCR negativo, menos de 0.5. Espacio articular, como vemos acá, disminuido, osteofitos, esclerosis subcondral. Esto, lo que vemos acá ya es cirugía. ¿Qué podemos hacer ante esto? Mucho dolor, muy intenso. Lo que hay que hacer es una artroplastía. Lo derivamos al traumatólogo. Entonces, en la osteoartritis es un desorden articular, ¿sí? Básicamente del cartílago. Está presente en 27 millones de personas en Estados Unidos sintomáticos, ¿sí? Están evaluando a los sintomáticos. Probablemente se reflejan de acuerdo a la edad, a la obesidad. Su síntoma principal y motivo de consulta va a ser el dolor, la incapacidad o discapacidad. La molestia va a ser la molestia al subir escaleras, básicamente, o al bajar escaleras. Un dolor en articulaciones de patrón mecánico, es decir, con el movimiento o con el esfuerzo físico. Y existe un rápido crecimiento de esta enfermedad y tiene un impacto en la salud pública actualmente. ¿Por qué? Porque existe mucha obesidad, que es un factor de riesgo modificable en la osteoartritis. Existen diferencias en estudios poblacionales en cuanto a la definición de osteoartritis, debido a que otros toman etapas iniciales, otros toman etapas tardías, otros han tomado criterios solo clínicos y otros han tomado criterios radiológicos. Entonces los estudios difieren mucho y por lo tanto la prevalencia también. La distribución de factores de riesgo para la enfermedad, los lectores de radiografía también influye en la epidemiología, puesto hay otros pacientes que clínicamente se les diagnostica, no radiológicamente. Entonces hay que hacer ambos y hay que homogeneizar estudios para que la prevalencia sea similar. Dentro de los síntomas que hemos mencionado, dolor, rigidez, dureza, la prevalencia menor que lo radiológico en 6.8 o 4.9 en mayores de 26 años y de rodilla el 16.7% en mayores de 45 años. La prevalencia y la incidencia, como había mencionado, varía. En el estudio de Framingham, más o menos cerca al 20% en pacientes mayores de 45 años en artrosis de rodilla. En el de Johnson, cerca al 30% en pacientes mayores de 45 años, pero en artrosis de cadera. En los NANES-3, que es un estudio de la salud y nutrición que se dio muchos años atrás, el 47% de los pacientes mayores de 60 años tenía artrosis de rodilla. Casi la mitad de los pacientes mayores de 60 años tienen artrosis de rodilla. OA de caderas, menos común en rodillas y menos en manos. Fracturas osteoporóticas, 67% en mayores de 65 años, según este estudio. Y mayores de osteoartritis en cadera en el estudio de Johnson, en un 27% de los pacientes mayores de 45 años. Entonces, esto es la parte epidemiológica y como se dan cuenta, la osteoartrosis no solo es una patología de adultos mayores, también es una patología de jóvenes, según el estudio de Framingham. Existe una prevalencia cerca del 15%, pero es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen factores de riesgo modificables que vamos a ver en adelante. Como sabemos, es multifactorial, ¿sí? Existen factores locales y factores sistémicos. Factores sistémicos o no modificables: la edad, mayor de 50 años, género, más frecuente en mujeres. La raza, etnicidad no tiene nada que ver en los estudios. La genética sí, hay un tipo de osteoartritis erosiva en manos que es heredada a los familiares, más o menos 2 veces más frecuente que el que no la tiene en familiares. La dieta también, dieta tóxica, comida chatarra, refieren que aumenta lo que es la obesidad, ¿sí? Locales: obesidad, injurias quirúrgica, ocupación,
también ocupación, actividades que cargan mucho peso, actividades extremas, actividad física, deportes, mecánicos, factores mecánicos, ¿sí? Factores de alineación. Hay pacientes que estéticamente pues tienen una rodilla en valgo o en varo y eso exaspera o hace daño al cartílago, la estructura del cartílago articular de las rodillas. La hiperlaxitud articular, esto se da generalmente en los niños. Unos niños, adolescentes, jóvenes que vienen por artrosis en manos, en codos, en rodillas, hay que descartarle hiperlaxitud articular benigna, ¿sí? Con los criterios de Beighton. ¿Por qué? Porque estos pacientes son muy laxos y por lo tanto rozan más las articulaciones y lesionan más ese cartílago. Entonces, ¿quiénes son susceptibles a la osteoartritis? Características técnicas, muy poco, sexo femenino, edad, densidad ósea, los estrógenos, factores nutricionales, la obesidad, injuria articular, daños musculares, ¿sí? Aumento de la incidencia y de la prevalencia es de acuerdo a la exposición del factor de riesgo y de acuerdo a la edad, ¿sí? Existe un estudio que dice que tomaron o dosaron lo que son estrógenos en los pacientes y 15% tuvo menor probabilidad de requerir artroplastía del rodillo de cadera, pero la combinación de estrógeno y progestina no fue asociado con el riesgo de reemplazo articular. Significa que a los pacientes que tienen mayor cantidad de estrógenos hay una mayor protección de estos, ¿sí? Pero son estudios aislados, ¿sí? En cuanto a la raza y a la etnia, la prevalencia de osteoartritis y patrón articular varía entre el grupo racial, ¿sí? En los chinos, predominantemente lo menos frecuente es OA de manos y de cadera, menos frecuente. En los de Framingham es más frecuente en los blancos. En los de Beijing, mayor prevalencia de OA de rodilla sintomática y radiográfica. Y en los de Nanes Johnson es similar de común en blancos y afroamericanos, ¿sí? Bueno, esto según los grandes estudios epidemiológicos en poblaciones gigantes que se han hecho, ¿no? En cuanto a las condiciones genéticas, hermanos y familiares tienen componente hereditario en un 50-65%. Anomalías del desarrollo congénicos favorecen la osteoartrosis, por ejemplo, la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes, la epífisis capital femoral, poca cantidad de artrosis en la población, ¿sí? En algunas poblaciones no tienen artrosis. Lane, el ángulo final central o la displasia acetabular se asoció a 3 veces más riesgo de OA de cadera, ¿sí? La dieta, la 25-hidroxivitamina D refiere mayor riesgo de OA con valores menores de vitamina D. Los valores de vitamina D más o menos son menos de 20 es un déficit severo, menos de 25 moderado y menos de 30 aceptable. Todo paciente con déficit de vitamina D corre el riesgo de tener más osteoartrosis, según este estudio. Fracturas osteoporóticas, menores valores de desarrollo de osteoartrosis de cadera con terciles menores de vitamina C, de vitamina D sérico. La vitamina C, riesgo aumentado de protección radiográfica de osteoartrosis de rodilla, pero no de incidencia, ¿sí? La vitamina E en varones asociado a menor progresión de osteoartrosis de rodilla. Entonces, tiene un factor dietético, ¿sí? La obesidad es el factor de riesgo más prevalente en la OA de rodillas. Según el estudio de Framingham, la pérdida de peso de 5 kilos de peso tiene 50% de reducción en el riesgo de osteoartrosis de rodilla sintomática nueva, ¿sí? La obesidad en relación al sobrepeso y la OA de cadera es inconsistente. Es menor que la OA de rodilla, ¿sí? Está más asociado a la OA de rodilla que a la OA de cadera, ¿sí?
Por otro lado, tenemos que los IMC altos fueron asociados a un aumento de riesgo de reemplazo de artroplastía de cadera. La sobrecarga de rodilla y cadera puede llevar a la ruptura o falla de soporte del ligamento estructural, ¿sí? Y por lo tanto, osteoartrosis. Injuria quirúrgica, fractura transarticular, ruptura de meniscos que requiere meniscectomía o ligamento cruzado anterior puede resultar un incremento significativo de riesgo de futura osteoartrosis y sintomatología del músculo esquelético. La ocupación también es un factor de riesgo, uso repetitivo de articulaciones en el trabajo, agricultores, los nódulos de Heberden, las personas que trabajan manipulando con las manos, trabajo de pincel, ¿sí? Osteoartrosis de interfalángicas distales. En el estudio de Framingham, el riesgo de OA de rodillas 2 veces mayor en varones que tienen una actividad que implica estar agachados. Actividad física del deporte, resultados conflictivos, ¿sí? Corredores con mayor riesgo de OA de rodilla, mayor riesgo en futbolistas de OA de rodillas, mayor riesgo en personas con mayor actividad física que los sedentarios, hasta 8 veces de riesgo. Ausencia de injuria aguda, recreacional moderado, caminata, estimulación, no se ha asociado a incremento de riesgo de OA. Factores mecánicos, la fuerza muscular OA en relación compleja, es como les dije, es multifactorial. La debilidad muscular como factor de riesgo para OA de rodilla, atrofia de cuádriceps como factor de riesgo de OA de rodilla. Dominic vio la asociación inversa entre fuerza de dedo y OA de metacarpo falángica. La máxima fuerza ejercida en las articulaciones específicas puede influenciar en el desarrollo del OA en estas articulaciones. El alineamiento de la OA de rodillas como factor de riesgo para la distribución de peso. Sharma vio la presencia de preexistencia de OA de rodilla, anomalía en la alineación anatómica y vio la asociación inversamente contra el deterioro del compartimiento donde hay mayor presión. La rodilla en varo con factor de riesgo es un factor de riesgo 5 veces más en progresión lateral de la osteoartrosis, ¿sí? Del compromiso del espacio femorotibial lateral. Mal alineamiento de rodillas asociado a tamaño y progresión de lesiones de médula ósea, así como pérdida rápida del cartílago según la resonancia magnética nuclear, ¿sí? La laxitud de rodilla en varones o valor es mayor en las articulaciones no artríticas, los cuales tuvieron enfermedad idiopática que los controles. Lo que les había mencionado, la hiperlaxitud articular benigna en varones, pero también puede ser en mujeres. Factores de riesgo para la OA sintomática, mujeres, afroamericanos reportan más sintomatología de OA de caderas que de rodillas que blancos. La OA radiográfica severa, más tendencia para reportar dolor articular, más dolor de OA en actividades físicas extenuantes, hallazgos de rigidez matutina asociado a dolor de rodillas y OA crónico pero no constante. El cuadro clínico, lo que habíamos mencionado, el paciente viene por discapacidad física o social, mucha repercusión económica, se estima afectación más o menos de 11.6 millones de personas, el costo anual es muy alto, 65 billones. Rango de la enfermedad de falla estructural o funcional de la articulación sinovial ocurre cuando se altera el equilibrio entre reparación y daño articular. En general, hay una exacerbación de las actividades y hay un alivio con el reposo, ¿sí? El dolor en reposo en casos avanzados con pérdida de sueño y futuras exacerbaciones en ausencia de sueño. Síntomas cardinales: dolor, patrón mecánico, función reducida, rigidez, inestabilidad articular y crépitos. Índice de masa corporal, adecuando al examen físico, rango articular, localización de dolores, fuerza muscular, miembros inferiores, generalmente uso de goniómetro para examinar el alineamiento. Esto básicamente para el examen físico. Siempre hay que ver el índice de masa corporal, los rangos para ver gravedad. Siempre es en miembros inferiores por el hecho de la obesidad.
Y el goniómero es importante, es un aparato, una regla móvil, ¿sí? Como un, ¿cómo se dice? Como una bisagra que te sirve para medir el rango articular. Entonces, factores que sugieren el diagnóstico, lo que hemos mencionado: crépitos, dolor, rango restringido, deformidad, inestabilidad, modo de andar, efusión articular. Factores que contribuyen al dolor, lo que es factores psicológicos, sociales, posiciones durante la inflamación, movimientos articulares, liberación de mediadores en base neurofisiológica para la alodinia, plasticidad del sistema nervioso central, ¿sí? Factores contribuyentes: patología tisular local, cartílago, aneural y avascular, ¿sí? Incapaz de generar dolor, inflamación, rigidez o algún típico síntoma de OA. Hueso subcondral, perióstico, ligamentos periarticulares, músculo periarticular, sinovio, cápsula intraarticular ricamente inervados y fuente de nocicepción. Si se dan cuenta, como el cartílago es aneural, avascular, inicialmente no hay dolor. Hay dolor cuando ya ha avanzado hacia la parte periarticular, sinovial o de la cápsula, y eso ya es bastante tarde. El cuadro clínico, lo que ya hemos mencionado, ¿sí? La reacción sinovial, fibrosis de la sinovia, de la cápsula sinovial, hay activación de las células T, de las células B, el sitio de inflamación es obvia, hay una relevancia en esa zona. Una de las más inervadas es el tejido adiposo como fuente de adipoquinas inflamatorias, ¿sí? Por eso hay dolor, pero eso ya es avanzado. Aquí vemos la imagen que ya le habíamos mencionado antes. En cuanto a los nervios, y esta parte es muy importante, básicamente para el tratamiento, porque a veces nuestros pacientes ya vienen muy avanzados. Luego de la injuria articular en la cual hay una ruptura de ligamentos, los nervios renervan los tejidos blandos suaves que contienen una sustancia sobreabundancia de analgésicos, tales como sustancia P y péptido relacionado al gen de la calcitonina. Aparecen desordenados, un perfil denervatorio descrito como injuria del nervio, ¿sí? Existe una inervación en la articulación, hay unas vías aferentes, ¿sí? El diámetro es grueso y desmielinizado, lo que llamamos el grupo 2 A beta. Desaparecen en la región terminal, el grupo 3, que es el A delta. Los nervios no mielinizados, que son el grupo C, el grupo 4, los nociceptores en estado articular, campo restringido a articulación, la sustancia P, la CGRP postneural, el dolor tibio femoral, la experiencia del dolor subjetivo y el péptido vasointestinal vasoactivo. Todos estos son lo que nos van a interferir o contribuir para el dolor de la articulación. Nociceptores silentes, que son las polimodales A delta y fibra C, que inervan la articulación, incremento del estímulo doloroso en presencia de agentes físicos, responden ante daño o inflamación. La neuroanatomía del hueso mineralizado, edema óseo y periósteo es bien definido. Las fibras A, B, A, D y C y fibras simpáticas son distribuidas dentro del periósteo, entrando en un hueso en asociación con vasos sanguíneos. El periósteo con gran densidad de nociceptores. Cuando la lesión del cartílago ya llega al periósteo, existe un intenso dolor, pero como pueden ver, esto ya son en etapas avanzadas. Esto también. Por otro lado, existen unas vías descendentes originados en los centros supraespinales, somatosensoriales y cortezas límbicas del cerebro que proyectan a través del área gris periaqueductal al asta posterior y modulan la actividad del asta dorsal, protransmisión del dolor. ¿Cómo les explico esto? Cuando ya hay artrosis, disminución o pinzamiento articular en la rodilla, existen las vías aferentes, fibras del dolor ya mencionadas, fibras AB, delta y C, que van a transmitir al dolor al cerebro, ¿ya? Vía aferente. Llegan a las somatosensoriales, cortezas límbicas, y ahí
existe un stop, una modulación del dolor. Dice, no, es demasiado dolor, y lo que hacemos es reprimir el dolor y la respuesta de dolor es mínima. Pero ya cuando esa respuesta nociceptiva, dolor nociceptivo, con el tiempo, porque hay una disminución del espacio articular, no hay cartílago, se vuelve un dolor tipo mixto, un dolor neuropático, ¿sí? Entonces, ese dolor neuropático, lo que sucede es exteriormente es que ese centro de inhibición del dolor ya no funciona, ¿sí? Se inhibe y existe lo que es la hiperalgesia. Eso sucede cuando ya el paciente mucho tiempo está en constante actividad, compresión y roce de las articulaciones. Por eso el tratamiento ya en UA severo es para un dolor tipo neuropático, tipo mixto, no solo nociceptivo, sino también neuropático. Y eso es muy difícil de manejar, ¿sí? Crónicamente. Es por eso que el tratamiento debe ser temprano. Estas imágenes nada más es para que se dé cuenta en un OA de manos normal. Aquí, OA da en interfalángicas distales, interfalángicas proximales. Puede dar en algunas metacarpofalángicas, pero solo son en estas dos, ¿sí? En la segunda y la tercera. La unión entre el trapecio y la falange, la metacarpiana y la metacarpiana, estos son los carpos y estos son los metacarpos. La unión entre el primer metacarpo y el primer huesecillo, que es el trapecio, si da la artrosis ahí, hay una erosión del cartílago, se llama risartrosis, ¿sí? Y en la OA erosiva que les mencionaba, que es mucha inflamación, mucho dolor, e inclusive puede tener síntomas de artritis reumatoide con BCG elevado o PCR elevado pero factor reumatoide negativo, básicamente el compromiso va a ser en interfalángicas proximales y distales, no hay compromiso de metacarpo. Esto nada más para que se acuerden, la artritis psoriásica también hay un compromiso articular de interfalángicas distales erosiva, que puede ser un diagnóstico diferencial de las artrosis de manos erosivas. Y la otra que da en línea, la artritis psoriásica en línea, que es un patrón de dactilitis, inflamación de la tenosinovia y nos da un dedo en salchicha. Da artritis, osteitis y inflamación periarticular. ¿Sí? Esto nada más como para agregarles. Si hay compromiso de interfalángicas proximales y metacarpofalángicas y muñecas, indudablemente es artritis reumatoide. Y la hemocromatosis da en metacarpofalángicas y muñecas. Diagnóstico diferencial de la artritis reumatoide. Esto, viendo esos huesecillos, quiero que presten atención. El A, el B, el C, el D. ¿Qué es el A? Es una erosión periférica marginal, ¿sí? Y hay osteofito. ¿Qué será? Y en la B hay erosiones centrales. ¿Qué será? Erosión central, ¿sí? Erosión central. Fíjense bien, erosiones un poco periféricas también, ¿sí? Bueno, y la C son lesiones proliferativas y a la vez erosiones. Y la D es pinzamiento, un poco de pinzamiento, erosiones marginales, pero muy chiquito, ¿sí? Muy chiquito. Y osteopenia subcondral, si se dan cuenta, ¿sí? Esto la A es característico de una osteoartrosis. La B también de una osteoartrosis, pero es erosiva, central, de manos, interfalángicas distales. La C de una psoriasis, es además de marginal, central. Y la D es de una artritis reumatoide, la erosión es marginal, sí, chiquitita, muy pequeña, marginal y pinzamiento, además de osteopenia. Esto es una imagen que es muy valiosa para los diagnósticos diferenciales. Entonces, dadas las modalidades terapéuticas identificadas en el tratamiento de la artrosis, según el EULAR, los vamos a mencionar acá. El EULAR
da tratamientos no farmacológicos, farmacológicos, intraarticulares y cirugía. Los no farmacológicos, obviamente, a la cabeza la educación, el ejercicio, plantillas, utensilios, pérdida de peso, ultrasonido, todo lo que es acupuntura, terapia complementaria. Los farmacológicos a la cabeza, analgésicos, antiinflamatorios, los ISADOAs, que los vamos a mencionar en adelante, los AINES, la capsaicina para el dolor, los intraarticulares, los corticoides, el ácido hialurónico, lavados articulares. Y la cirugía, la artroscopía, osteotomía, prótesis parcial y prótesis total. ¿Sí? Esto en resumen. Entonces, todo paciente que viene con artrosis, lo primero que tenemos que hacer, un efecto antiinflamatorio con AINES, ¿sí? Para bajar la inflamación de la membrana sinovial y del hueso subcondral, ¿sí? Entonces, si es que los AINES no son suficientes, podemos dar paracetamol u otros analgésicos, ¿sí? Glucocorticoides intraarticulares si es que el dolor es muy intenso, muy severo o se ha activado. Si el tratamiento con eso es insuficiente, vamos a agregar opioides, tramadol, tapentatol, que hace 15 días lo han lanzado acá en septiembre del 2016 aquí en Perú, pero ya en Europa está hace 2 años, que es el tapentatol, que es un opioide para el dolor, el nuevo opioide para el dolor, que aquí en Perú está carísimo, pero sí inhibe el dolor, lo que les comentaba. Inhibe el estímulo ascendente y también el estímulo descendente. Tiene 2 mecanismos de acción. Por otro lado, si es ineficaz los COX y hay mala evolución, lo que podemos hacer es infiltración de ácido hialurónico y cirugía. ¿Sí? Eso es todo en cuanto a osteoartrosis. Básicamente en osteoartrosis quiero que recuerden, es prevención. Un paciente con artrosis, el cartílago ya no se puede recuperar ni siquiera con los nutrientes, la glucosamina, las condroitinas, los proteoglucanos que vamos a administrar. En 3 estudios en todo el mundo se ha demostrado que aumenta el nivel de la línea del cartílago, las células del cartílago, pero solo el 20%, que en grosor del cartílago no es nada. Entonces, en nuestros pacientes lo único que tenemos que hacer es prevención, ¿sí? Bajar de peso, no hacer actividades forzosas, acudir tempranamente al médico reumatólogo, ¿sí? Eso es todo en cuanto a osteoartritis.